el Paseo Bulnes, comuna de Santiago, donde nos encontraremos con Constanza Valdés, abogada, mujer transgénero, quien hoy día además es asesora legal en el Parlamento y nos contará de cuáles son los desafíos, las dificultades que ha tenido la ley de género y también el cómo vivir como persona trans hoy día en Chile. Hola, estamos nuevamente en el programa de la Corporación Mile. Hoy día tenemos una estupenda mujer, una gran mujer que ha trabajado por los derechos humanos de las personas trans y estamos con Constanza Valdés, abogada de la Universidad de Portales, y te agradecemos mucho la invitación que aceptaste para poder conversar sobre distintos temas de actualidad. Nosotros hacemos siempre entrevistas a gente que es vocera, que tiene una voz sobre diferentes temas. Y en esta oportunidad nos gustaría preguntarte acerca de cómo ha sido este camino de estos últimos años, yo diría, meses sobre todo, para enfrentar el tema que estamos todos alerta, ¿no? de la ley de identidad de género, de lo que está aconteciendo con el tema trans. ¿Cómo ha sido el camino? ¿Cómo ha sido para ti? ¿En qué estás? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Claudia. Yo creo que este camino ha sido de menos a más, particularmente porque cuando yo empecé a trabajar, curiosamente coincide también con el tiempo cuando empecé la transición, que fue hace ya casi 3 años atrás. Ya. Entonces, cuando empecé la transición, yo lo primero que pensé fue como, bueno, si yo estudié Derecho, tengo la posibilidad, entonces ¿por qué no aportar desde este punto de vista? Considerando también que veía que no había muchas personas trans aportando desde un punto de vista legal, en lo jurídico, y era como el activismo solamente. Okay. Entonces yo decidí, fue como ya, mi postura va a ser un activismo profesional, porque de esa manera también se va a aportar distintos puntos de vista y además van a ver alguna persona que efectivamente puede contrarrestar algunos puntos que son jurídicos y legales, y de esa forma también tiene una opinión que las personas trans podemos llegar a muchos lados. Efectivamente podemos tener una educación y todas las cosas, pero para eso también es necesario que las cosas cambien, o sea, que no haya discriminación, que no haya exclusión, pero bueno. Particularmente cuando empecé en el camino, empecé en OTD. Empecé como voluntaria en OTD, en ese tiempo la ley estaba en el Senado todavía, en las innumerables sesiones en la Comisión de Derechos Humanos, donde con suerte te dejaban entrar, y donde las cosas que se discutían eran pero completamente horripilantes. Ahora se está discutiendo sobre cosas un poco más avanzadas, pero anteriormente era como, bueno, ¿qué vamos a exigir? Estas personas están un poco enfermas, la Jacqueline, que los senadores tampoco no entendían. Jacqueline es casi un fantasma para todos nosotros. Claro. Sí. Pero aún así los senadores más progresistas tampoco comprendían mucho el tema. Ahora recién, pero hasta por ahí nomás. Entonces se ve esa desconexión completa también con la realidad. Pero en ese tiempo yo empecé también con un poco de timidez, obviamente, cómo pararse frente a este mundo, el mundo político, el mundo también del gobierno, o sea, efectivamente de empezar a tener las reuniones y cómo trasladarme de un ámbito donde estaba en la universidad, me relacionaba con poca gente, a después efectivamente ya empezar a dar opinión, ser un poco más pública, visibilidad y todo lo que se conlleva. Claro. Que obviamente la visibilidad siempre va a conllevar también críticas, que efectivamente te van a llegar más palos, pero al final el costo obviamente lo vale. Entonces desde ahí empecé a hacer este trabajo principalmente de visibilización, empezar también a conversar, a escribir un poco más las cosas y ahí a darme cuenta que muchas veces lo que planteábamos, efectivamente estábamos pensando un poco mucho más allá. Era como, nosotros queremos, efectivamente, y nosotras, una ley de identidad de género, con procedimiento administrativo y todo, y ellos no lo comprendían, era como, pero esta gente que está pidiendo. Entonces muchas veces había que hacer la bajada de que, bueno, ¿por qué en el registro civil? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no queremos que una persona externa al final, si la identidad de género es algo tan personal, efectivamente tenga que hacer ese procedimiento y al final ser validada? Porque al final la sentencia lo que hace es reconocer esa identidad y no simplemente declararla, que lo que debiera hacer es declararla solamente y sin ningún tipo de procedimiento contencioso. Claro. Entonces, curiosamente esos fueron como los primeros puntos de debate al final. Y también el tema de los certificados y que se daba la lógica de que pensaban en que efectivamente si nos exigían cosas era por nuestro bien. Y se dio mucho la discusión en el Senado en ese tiempo, que era como, bueno, pero diferenciemos las personas trans de verdad de las personas que creen que son trans y que están enfermas. Entonces, ¿cómo lo seguía la diferenciamos? patologización de todas maneras de una condición que tiene que ver con la identidad de género. Yo creo que eso sigue hasta ahora o ha cambiado. Yo creo que particularmente en el Senado se dio esa lógica, pero después la Cámara
hubo un quiebre y yo creo que particularmente fue por un tema de visibilidad. Cuando estaba en el Senado, no hubo tanta historia en los medios de comunicación. No, fue menos mediático, sí. Entonces, en ese sentido no se conversaba sobre muchas personas trans. Y las veces que se conversaba eran como los casos tristes de la historia, como que siempre también está ese enfoque en los medios de comunicación de como, pobrecita esta persona que necesita hacer esto porque si no, no hay otra solución. Porque le veían como ya, vamos a permitirle hacer esto porque si no va a seguir sufriendo y todo, y no por un asunto de derechos. Y después se empezaron a visibilizar más historias, efectivamente se vio con fuerza que la gente trans también podía impulsar, o sea, no era solamente ir a escuchar a la comisión, sino que se reunía con la gente, se reunía con los senadores, se reunía con los políticos y tenía una postura bastante fuerte y después también los fustigaban por redes sociales, que los molestaban, que tenían una voz, que los medios de comunicación y empezaron a ver como, bueno, esta gente ya tiene bastante peso, también la sociedad está apoyando esta demanda. Y en la Cámara, ahí particularmente se dio, yo creo que este quiebre. Yo creo que producto de la visibilidad del medio de comunicación, un poquito más de información, de que se fue avanzando. Y ahí creo que, de hecho, en la tramitación, con suerte se presentaron alguna vez 3 indicaciones que era para exigir exámenes médicos para personas mayores de 18 años. Nuevamente patologizando. Claro, pero incluso, por ejemplo, Jaime Belolio, el diputado de la UDI, en ningún momento dijo, efectivamente, acá no queremos que haya una patologización. Lo decía, a pesar de que los niños y adolescentes lo creían, pero en cuanto a mayores siempre apoyó. Felipe Cas también, entonces se daba como, bueno, entonces, ¿qué está pasando aquí? Hasta la derecha dice esto. Entonces hubo un cambio, porque en el otro lado, la derecha era como, no, siempre. Connie, y hoy día, con todo el auge que tuvimos desde el Oscar, ¿no? de la Vega, que yo creo que ayudó, digamos, a que se pusiera mucho más el tema. Y hoy día, la discusión hoy, porque además tenemos que decir que la Constanza es asesora parlamentaria de Claudia Mix, ¿no? ¿Cómo ha sido también entre lo que está sucediendo actualmente y tu incorporación al mundo, digamos, parlamentario como asesora, ¿no? Y una asesora trans, entonces yo creo que son condiciones diversas ahí. Claro, en ese sentido, cuando ya emigré a este nuevo trabajo, particularmente justo se estaba conformando la comisión mixta. De hecho, cuando ya el 6 de marzo se rechazaba la modificación en el Senado y se fue a comisión mixta, yo estaba en ese tiempo ya como en el tránsito hacia el nuevo trabajo. Y cuando llegué, fue como, bueno, ahora tengo la posibilidad también de efectivamente, no voy a andar quizás hablando con toda la gente, diciendo, oye, votar no, pero simplemente a veces me paseaba. Entonces esa también es una postura de visibilidad, porque efectivamente llegué ese día y la mayoría lo que vi era hombres asesores, incluso en los sectores de izquierda, muy pocas mujeres, y por el otro lado, los de derecha, eran todos iguales, eran básicamente todos puros hombres terneados, arreglados, y que obviamente a veces te miraban con un poco de como, ¿quién está haciendo acá? Y pasearse al final también por la cafetería, por ejemplo, moverse, efectivamente también yo creo que genera esa lógica de que efectivamente acá hay una persona trans trabajando y que se ha mantenido en el tiempo, este último, y que tiene las capacidades para llegar acá. Bueno, quizás no lo piensan algunos, pero también esa lógica de visibilizar de que podemos estar en todos los espacios, y no solamente por ser trans, sino porque tenemos las capacidades. Obvio. Pero esa visibilidad también ayuda a que efectivamente vean que es posible, vean que también es necesario avanzar en una sociedad inclusiva, pero curiosamente también eso también me deja un sentimiento de como, quizá un poco de soledad, en el sentido de que efectivamente soy la única mujer trans que trabaja en el Congreso, o sea, eso, bueno, un tema personal. No, pero también lo personal también es social. Claro, y es político. Sentido, y es político además, sí. Entonces, pero también no hay mucha cercanía con los temas con la gente. Por ejemplo, en todas las bancadas, o sea, no hay ninguna mujer lesbiana, no hay ningún hombre gay, menos hay una mujer trans y un hombre trans. Entonces también eso hace como también me genera una desconexión, así como en la representatividad. Entonces igual me genera eso también un sentimiento de soledad, un poco de melancolía, pensar como, pucha, bueno, todavía nuestras demandas siguen siendo levantadas por personas que efectivamente no han sufrido esto, no lo representan, no lo han trabajado desde la sociedad civil y llegaron a representar otras demandas, pero también las recogen, pero de esta forma también a veces como paternalismo.
Pero ahí yo creo que ha habido un cambio, ¿no? En la última composición del Parlamento que tiene que ver con la renovación de parlamentarios, de algunos senadores o senadoras, y tiene que ver con la emergencia desde el Frente Amplio, ¿no? Y que efectivamente vienen con otro ímpetu, con ganas de cambiar. Y tú vienes de ahí también, del Frente Amplio. ¿Y cómo ha sido la recepción al interior del Frente Amplio de estos temas que por lo menos uno lo escuchaba en todas las demandas, en todo lo que fueron las campañas, en los territorios, etcétera? ¿Cómo ha sido la recepción de este tema, en particular también de ti, ¿no? De que estás allá adentro conformando este gran equipo de hombres, mujeres y trans, de que están conformando el Frente Amplio allí en el Parlamento? ¿Cómo ha sido en eso el Frente Amplio? En ese sentido yo creo que efectivamente ha logrado también recepcionar un poco las demandas también. Y favorablemente se conversan mucho los temas. O sea, en ese sentido se ha visto en las sesiones, se ha visto que el Frente Amplio ha recogido y ha representado las cosas. Pero el gran tema también sigue siendo la representación. Y que al final se ve que incluso, aunque sea la bancada del Frente Amplio, hay algunos que tienen desconocimiento total del tema. En ese sentido, por ejemplo, la diputada Mix, ella, por ejemplo, yo le he hablado mucho del tema, entonces ya está un poquito más interesada, en este caso también, por ejemplo, la diputada Gael también, o sea, hay varias y algunos también que conocen un poco la realidad, intentan llevar adelante el tema, pero tampoco es como algo una que... especie de pedagogía que hay que hacer ahí, claro, que va a tocar hacer fuertemente, ¿no? yo creo que en ese sentido sí, yo creo que es muy importante en este sentido enseñar y educar, porque es tan importante visibilizar estas demandas y no es un tema, un capricho, simplemente algo que está mucho más abajo, porque particularmente algo que siempre también he criticado a todas las coaliciones y particularmente al Frente Amplio, porque yo soy parte del Frente Amplio, es que las demandas de la comunidad LGTBI y el tema de las mujeres también siempre está abajo. Y particularmente es como preocuparnos de educación, preocuparnos de la salud, de la vivienda, ya esta gran demanda, nueva constitución, y ya es como, bueno, perfecto, me parece maravilloso, tenemos que avanzar eso. Pero ¿por qué no avanzamos también conjuntamente en estos temas? ¿Por qué no apoyamos? ¿Por qué no generamos nuevas voces? ¿Por qué no impulsamos? ¿Por qué tenemos que también seguir la misma lógica, a veces machista, patriarcal, de la política? ¿Por qué no cambian las cosas? Entonces, en ese sentido, yo creo que... Hay un debe ahí todavía. Sí, yo creo que hay un debe, es que en todas las coaliciones yo creo que es por un tema de sociedad. Al final, por muy feministas, progresistas, que quieran ser llamar, incluso muchos hombres, yo creo que también, si no se deconstruyen, si no reflexionan, si no piensan, entonces vamos a llegar al mismo lado de siempre. Connie, y en ese sentido, ¿cuáles son tus apreciaciones respecto al movimiento LGTBI, al movimiento de la diversidad sexual, a los movimientos de la diversidad? ¿Cuál es tu percepción hoy día en Chile sobre el tema? Yo creo que en este último tiempo ha habido una apertura pero mucho más total de la sociedad frente a esta realidad y también frente a nuevos actores políticos y en ese sentido también de las organizaciones. Porque se vio por mucho tiempo que la organización que visibilizaba más los temas era Móvil, por ejemplo. Y después empezaron a salir nuevas organizaciones, específicamente, por ejemplo, en temas de bullying, Todo Mejora, de personas trans, OTD, iguales que pretendía hacer también esta nueva política, también un poco más acercado como a centro-derecha liberal, quizá. Sí. Y se fueron también otras realidades, por ejemplo, de Amanda Jofré, que efectivamente agrupa... Pero muchos años. Claro. Amanda Jofré, muchos años. Y que empiezan a presionar también que efectivamente hay una realidad de que la mayoría de las mujeres trans, ya sea chilenas o migrantes, efectivamente están en el trabajo sexual. Y cómo empujar eso también. Claro. Incluso está el memorial, ¿no? Que hace pocos días fueron a hacer para las mujeres trans, trabajadoras. Había una mezcla y además de personajes que son muy históricos también en nuestro país. Exactamente. Y bueno, también el MUMS, que no se me queda afuera. Sí, que no se queda ninguno afuera. Que no se queda ninguno afuera. Porque todos han hecho un trabajo particularmente de ese punto de vista, pero yo creo que la mayoría, y bueno, lo que pasa principalmente también es un tema de sociedad y de cómo nos construimos, y es que... ¿Pero tú crees que hay más acuerdos hoy día en los movimientos de la diversidad sexual? Porque a veces es lo mismo que pasa en los movimientos feministas, ¿no? Que se ven divididos, que hay posiciones distintas y muchas veces cuesta mucho que se unan en torno a un tema específico. A mí me da la impresión que en torno a temas que se relacionan con la diversidad sexual tienden a unirse más en un momento específico, independiente de las diferencias que hay. ¿Cómo lo ves tú eso? Nadie habla de unificar todo, pero hay diferencias, ¿no? ¿Cómo las han vivido? Yo creo que
En ese sentido no creo que se hayan logrado muchos acuerdos. O sea, Ok. particularmente se han intentado y todo, pero la diferencia se muestra muy latente. Ya. Entonces, en ese sentido, yo creo que falta también la conversación, el diálogo de, bueno, pero hagamos esto también. No es solamente porque lo queremos, sino porque también queremos una sociedad mejor. Y es donde ahí yo creo que pasa el tema también del machismo. O sea, particularmente, por ejemplo, en el tema de las mujeres lesbianas, bisexuales y mujeres trans. Sí. O sea, vemos que los medios de comunicación y vemos que las personas que dicen saber cómo se sienten o las demandas de estas personas son generalmente hombres gays y cisgénero. Entonces también ahí pasa por un tema de representación y también abrirlo. Y si abrimos también esta posibilidad de que entren nuevos actores, nuevas voces, probablemente vamos a también llegar a nuevos consensos. Después vamos a llegar a nuevos acuerdos y trabajar en conjunto. Porque por mucho que podamos pelear entre la Cámara, entre quien sale acá, quien da la nota, o sea, si el día de mañana no va la gente a hacer el trabajo al Parlamento, no hace el trabajo de educar a la gente, entonces, ¿de qué sirve? Pues al final, esa es la realidad. Y lamentablemente yo creo que lo que se ha enfocado mucho, en este momento, por ejemplo, en el tema de identidad de género, en la ley. Y nos hemos despreocupado mucho de lo que está pasando ahora. Efectivamente, o sea, las personas trans privadas de libertad, por ejemplo, que las tienen en pabellones de hombres, que no les dejan expresarse, que las violentan. ¿Qué pasa con la gente que está sufriendo discriminación, exclusión y que la mayoría no tiene un caso de una transición muy bonita en su trabajo, que efectivamente la despiden y no van a hacer noticias de esa persona? Entonces yo creo que también eso es como un llamado a hacerse la realidad de eso y pensar de que la ley de identidad de género, por ejemplo, para las personas trans, que particularmente es lo que yo hablo, no va a ser lo último. O sea, después se viene también temas de adopción, por ejemplo, temas de filiación, de matrimonio, qué va a pasar con las personas que efectivamente quieren vivir una vida familiar y no tienen derecho a esta vida familiar, simplemente van a seguir en las sombras. Bueno, Connie, yo te agradezco mucho porque la verdad es que las agendas con las que nosotros trabajamos también en Corporación Mile y la agenda de la diversidad se juntan y esperemos que se junten cada día más, Sí. porque hay desafíos que son para todas, para todos, para todos y creo que eso es importante. Así que te agradecemos mucho y también te invitamos obviamente a seguir siendo parte de nuestra corporación, colaborando y también nosotros colaborar con lo que está haciendo el Parlamento y felicitaciones, de verdad nos ponemos muy contentas que estés ahí representando a las mujeres trans. Muchas Así que gracias, muchas gracias. Claudia. Las personas trans podemos llegar a muchos lados.